Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos anunciado es precisamente ese que usted ve en pantalla. El tema se llama, es más bien decir, es una pregunta. ¿Se contradice la Biblia? Porque ya ve que esta es una de las cosas que muchas veces, por ejemplo, muchas veces los incrédulos, por ejemplo, a veces hacen ese tipo hacen ese tipo de preguntas. Ellos dicen, mire, la Biblia dice, ¿cómo puedo yo creer en un libro que está lleno de contradicciones? ¿Verdad? Entonces, claro, no vamos a ver todas las contradicciones porque le diré, eso prácticamente da para hacer, bueno, ahí en el Colegio de Teología, pues está Teología Pastoral uno y 2 precisamente para ver ese tipo de cosas. Sin embargo, yo le voy a dar algunos lineamientos que van a ser bien interesantes precisamente para que, digámosle así, para que usted en un futuro le toque enfrentar alguna de estas, pues usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Una de las primeras cosas que vamos a ver es precisamente, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a servir de base para el tema que vamos a hablar. Una de las primeras cosas que, por ejemplo, la Biblia nos demuestra es el hecho de que es de inspiración divina. Hermano Walter, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de 2 Timoteo 3:16 y 17? 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Correcto. Vea que una de las primeras cosas que la Biblia se define como a sí misma es el hecho de que es inspirada por Dios. O sea, no es producto de la invención humana, sino que es producto de la inspiración divina. Pero también esto como que nos deja aquella cuestión de que, bueno, y si es producto de la inspiración divina, pues mire, lo menos que debería tener serían contradicciones, ¿no? Es a veces por donde anda el cuestionamiento o por donde anda el razonamiento de las personas de que si la Biblia es inspirada por Dios, pues no debería, debería ser un libro bien especial, ¿va? En el sentido de que, por ejemplo, que no tenga eso que ellos llaman contradicciones. Pero fíjese que, por ejemplo, está este otro pasaje, mire, el de segunda de Pedro 3:15 y 16, donde el apóstol Pedro nos hace mención acerca de un detalle que hay que tener en cuenta. Hermana Gladys, si nos puede leer, por favor, esa cita de segunda de Pedro 3:15 y 16. Amén, pastor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Correcto. Note una cosa, que por ejemplo dice el apóstol Pedro, habla acerca de la sabiduría de Pablo, o sea, de aquellas cartas que son del apóstol, pero mire una de las cosas que dice el versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y mire, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que el apóstol Pedro dice, mire, hay pasajes de las escrituras que no son fáciles de entender. ¿Verdad? Por aquello de que si alguien dice, la Biblia es fácil, pues no toda, no toda. Hay algunas partes que sí requiere un poco más de preparación, requiere un poco más de atención, pero el apóstol Pedro hace una salvedad tremenda, dice, las cuales, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que tratan de, digámosle así, de desvirtuar la Biblia? O que muchas veces que la usan mal y por ese mal uso que le dan, entonces a la hora de las horas lo que vienen a hacer es hacer piedra de tropiezo. El primero es los indoctos. ¿Y quiénes son los indoctos? Los que no se preparan, los que no estudian. ¿Verdad? Y en este caso estudiar, pues, tiene que ver un montón de cosas. ¿Va? Aparte de la preparación formal que se pueda recibir, el hecho ok, ya me gradué, pero mire, ahora lo que yo tengo que hacer es que la tengo que seguir estudiando constantemente, pues. En otras ocasiones hemos hablado que nosotros con la Biblia tenemos que hacer tres cosas. La primera cosa es que la debemos de leer todos los días. Esa es la primera.
La segunda la debemos de leer completamente. Y la tercera la debemos de leer durante toda la vida. O sea, son tres cosas que son bien importantes. La primera, la Biblia hay que leerla todos los días. Segundo, hay que leerla completamente. Y tercero, hay que leerla durante toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice el apóstol Pedro de que las escrituras, hay un grupo de personas que hacen mal. Dice que los indoctos, o sea, los que no saben, los que no conocen, y los inconstantes, que son aquellos que tal vez en algún momento la conocieron, pero no siguieron insistiendo. Es que fíjese que en el caso de las escrituras es como, por ejemplo, como en el caso de la profesión médica, de que siempre hay que estarse actualizando. O sea, siempre hay que estar en ese proceso de refrescamiento. Entonces dice el apóstol Pedro, dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, dice, como las otras escrituras para su propia perdición. Entonces ahí tenemos esa situación de que las escrituras nos dicen, mire, hay ciertos pasajes de las escrituras que no son tan fáciles de entender y también hay un grupo de gente que precisamente porque no se preparan y porque no son constantes en su preparación, a la hora de las horas, ¿qué es lo que terminan haciendo? La terminan torciendo. Ahora mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 3:15. Hermano Efraín, por favor, si nos lee esa cita. Primera de Pedro 3:15. Amén, pastor. Si no, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén, pastor. Correcto. Vea algunos puntos que nos dice acá la escritura. Dice, primero debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. Y mire la otra cosa, dice, estar siempre preparados. O sea, vea que en este caso también el apóstol Pedro insiste en la cuestión de la preparación, ¿verdad? Porque en la primera cita que leíamos dice que los indoctos y los inconstantes tuercen la escritura. Y en, y en este caso, ¿qué nos dice? Que debemos de estar siempre preparados y mire, dice, para presentar defensa. Esta es una cosa que es bien importante por aquello de que a veces hay quienes cuando le hacen alguna pregunta que no puede responder, a veces lo único que dicen, mire, yo lo único que sé es que Cristo me ha salvado y que yo voy al cielo. Pues la verdad que eso no es respuesta, pues. Entonces, por eso es de que las escrituras nos dicen que debemos de estar preparados, dice, para presentar defensa, pero menciona que esa defensa que nosotros vamos a presentar, hay dos cosas que debe de tener. Primero, con mansedumbre, o sea, no se enoje, no se enoje, porque una de las peores cosas que nosotros podemos hacer cuando estamos argumentando con alguien es enojarnos. Yo a veces me he fijado que, por ejemplo, en redes sociales, cuando hay debates, muchas veces hay cristianos que cuando están defendiendo su punto de vista, a veces hasta insultan a las personas, ¿va? Así con palabrotas. Y a veces las personas le dicen, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Va? Y la verdad que tienen toda la razón, pues, tienen toda la razón. Porque una de las primeras cosas que las escrituras nos mandan para poder, primero debemos de defenderla, pero dice que debemos de hacerlo número uno con mansedumbre y la otra dice que debemos de hacerlo con reverencia, o sea, respetando. Porque a veces, por ejemplo, se da la situación de que cuando alguien se comienza a burlar de otra, cuando alguien está defendiendo las escrituras, muchas veces lo que hace es que trata de ridiculizar o de ofender la creencia de las otras personas. Y eso no es correcto, ¿verdad? Porque alguien me contaba, por ejemplo, que una vez había ido un grupo de ahí de la iglesia que habían ido a una sinagoga. No sé por qué razón era que se había dado esa situación, que habían ido a la sinagoga, pero el asunto es de que entran a la sinagoga y nomás entrando a la sinagoga, algún hermano viene y dice, reciban a Cristo. No, mire, hay que respetar. Que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero ofendiéndolos no vamos a hacer que se conviertan. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que dice la escritura, con mansedumbre, dice, y reverencia, y mire, dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que, es que mire, porque a veces lo que sucede es esto, de que la duda que tiene una persona muchas veces puede ser una duda sincera. Y también se da el caso de que si nosotros contestamos esa duda, bien podría ser que esta persona se convierta, pues.
Entonces, por eso es de que las escrituras nos dicen, mire, hay que presentar defensa, eso sí. Y esto de presentar defensa nosotros vemos en las enseñanzas de Jesús que habían veces que Jesús tenía que argumentar, ¿verdad? Como por ejemplo cuando le preguntan que si había que dar impuestos al César o no. ¿Qué es lo que hace? Él contesta la pregunta, no la evade, no la evade. Entonces, o por ejemplo, cuando llegan con la mujer sorprendida en adulterio, lo que ellos querían era que él les dijera, mire, si la apedrean o no la apedrean, ¿verdad? Entonces, usted ve precisamente en los evangelios que una de las cosas que Jesús hacía era precisamente argumentar y con argumentos convincentes precisamente sobre por qué se hacían ciertas cosas o por qué se dejaban de hacer. Fíjese de que, por ejemplo, déjeme mostrarle esto. Libros recomendados. Sobre esto de las contradicciones, quiero comentarle algo. No crea, no crea que hoy en la tarde ha salido un incrédulo que digámosle así, ha formulado la pregunta que la fe cristiana no puede contestar. La fe cristiana tiene más de 2000 años de existir y más de alguien ya pensó en algo, más de alguien ya inventó una contradicción y más de alguien ya la resolvió. A veces lo que puede suceder es que yo no sé la respuesta, pero el hecho de que yo no sepa la respuesta, eso no quiere decir que el problema no tenga respuesta. Es muy probable, es muy probable que alguien ya haya discutido sobre el asunto. Pues en este caso, fíjese, le quiero recomendar dos libros. Le quiero recomendar dos libros que si usted los quiere comprar en físico o los quiere conseguir en digital, pues la verdad que son muy buenos. Uno es este, mire, Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas. El autor se llama Samuel Vila. Vea el título, Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas. Aquí se tratan más o menos como unos 40 o 50 casos de situaciones en las escrituras que muchas veces la gente pregunta, ¿verdad? Sobre cuestiones de fe. Entonces, este es un libro que le digo, yo lo tengo en físico y la verdad que lo leí hace mucho tiempo y de tanto en tanto, pues cuando tengo que meterme en alguna cosa así, sé que de ahí lo puedo sacar. Así se llama, Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas y el autor se llama Samuel Vila. Este otro libro es todavía más interesante, mire, se llama Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. Aquí son dos autores, uno se llama Henry Halley y el otro se llama Santiago Squine. Entonces, este libro el del Diccionario de las Dificultades es bien interesante porque prácticamente, le diré, analiza quizás más de 500 pasajes que aparentemente se contradicen y da soluciones muy fundamentadas, pues no solamente es el hecho de decir, mire, el pasaje dice así y se acabó. Entonces, estos son dos que le digo, los dos yo los tengo, el de la izquierda, el de Samuel Vila, pues yo lo he leído completamente. El otro lo tengo más que todo como de consulta. Lo tengo como de consulta precisamente porque ahí están explicadas una serie de aparentes contradicciones y también fíjese que de este otro libro del Diccionario de Dificultades, de ahí he tomado algunas ideas que le diré me parecen muy interesantes, me parecen muy acertadas para poder compartirles a ustedes sobre de qué manera hay que manejar el asunto este de las contradicciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas? ¿Cuáles son algunas de las causas de las discrepancias? O sea, cuando alguien viene y dice, es que mire, la Biblia se contradice. Y a veces, por ejemplo, cuando viene la persona y dice la Biblia se contradice, generalmente en algunos casos cita pasajes o cita aspectos que claramente aparecen en las escrituras. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces esas aparentes contradicciones, le diré, tienen sus explicaciones en cuestiones como esta. Una de las primeras, por ejemplo, sobre por qué es que aparecen esas aparentes contradicciones, muchas veces es imaginación del crítico. A veces hay quienes dicen, y el libro este lo dice, hay quienes dicen, la Biblia es otro libro. Mira, pero lo atacás como que si no fuera otro libro, sino que lo atacás como que fuera un libro bien, bien, bien diferente, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que, por ejemplo, ¿por qué le digo esto de la imaginación del crítico? Aquí le he tomado un párrafo del libro ese que le he mencionado, que mire el ejemplo que da.
Un principio exegético favorito de algunos de estos críticos parece ser acontecimientos parece ser que acontecimientos similares son necesariamente idénticos, que es donde a veces se mira la contradicción. Así, cuando leen que Abraham mintió 2 veces acerca de su mujer, entonces a veces dicen, mire, ¿y por qué allá cuando Abraham mintió aquí dice de este modo y aquí cuando dice así mintió de este modo? No es que el pasaje se contradiga, es que el evento ocurrió 2 veces. El evento ocurrió 2 veces. Entonces, en una ocasión fue ante Abimelech y en la otra fue ante los egipcios. Entonces no es aquello de que, mira, aquí la Biblia se contradice porque allá dice que fue ante unos y aquí dice que fue ante otros. Sí, pero ahí lo que sucede es que el evento está 2 veces. O dice que Isaac imitó su ejemplo, que David estuvo 2 veces en peligro en un cierto desierto y que 2 veces perdonó la vida de Saúl en una cueva. Suponen en el acto que en cada caso estas dobles narraciones son relatos irreconciliables de un único y mismo acontecimiento. Entonces lo que sucede es que en algunos casos hay más de una narración del evento. Hay más de una narración. Vaya, por ejemplo, en el caso de los evangelios, por ejemplo, tenemos el caso de que Jesús hizo la alimentación de los 5,000 e hizo la alimentación de los 4,000. No es aquello de que, mire, aquí la Biblia se contradice, porque aquí dice que fueron 5 y aquí dice que fueron 4. No, el evento ocurrió 2 veces. El evento ocurrió 2 veces. O mire aquí porque dice que cuando Jesús calmó la tempestad, él iba dormido en la barca y en esta otra dice de que él llegó caminando sobre las aguas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la crítica y dice, lo que sucede es que la Biblia se contradice. No, el evento ocurrió 2 veces. El evento ocurrió 2 veces. Entonces, por eso es de que hay situaciones en las que definitivamente como que ya es un poco más de imaginación de los críticos. Y fíjese, todavía el libro menciona esta otra situación que le quiero leer por acá. Dice, un viajero sueco dice, al mirar en la biblioteca de Voltaire, Voltaire fue un ateo francés, y mire lo que dice, encontró el comentario de Calmet con tiras de papel intercaladas. Este Calmet pues hizo un comentario bíblico y mire lo que hacía Voltaire con este comentario, en la que habían copiado las dificultades señaladas por Calmet, pero sin una sola palabra acerca de las soluciones que él daba. Esto, esto a Fiadel sueco, que era por otra parte un gran admirador de Voltaire, no era honrado. Nuestros modernos críticos, sigue diciendo Heinstenberg, han adoptado precisamente una idéntica línea de conducta, de que a veces hay quienes agarran los libros de teología, vaya, por ejemplo, ese libro que yo les mencioné del Diccionario de Dificultades. Puede decir, mire, aquí hay un montón de contradicciones. Sí, pero el libro también da las soluciones. Si yo solo agarro las dificultades, pero no leo las soluciones, pues la verdad que estoy haciendo mal. Entonces es por eso de que a veces las aparentes contradicciones tienen que ver más que todo a veces con la imaginación de los críticos. Pero fíjese que a veces las contradicciones tienen que ver con esto, miren, tienen que ver con los puntos de vista. Tienen que ver con los puntos de vista. Hermano Douglas, ¿será que nos puede leer Primera de Juan 4, 7 y 8? Si está en trabajo o va en tráfico, me dice y delegamos a alguien más. Primera de Juan 4, 7 y 8. Hola. Sí, pastor, si me puede ayudar, voy en tráfico. Ok, perfecto. Hermana Gladys, si nos lee, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué decimos lo de los puntos de vista? Porque vaya, aquí dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Léanos esta otra, por favor, Hebreos 12 del 28 al 29. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Verdad? Entonces es como para decir, mire, póngase de acuerdo, ¿va? O es amor o es fuego consumidor.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos encontramos con pasajes como este, lo que sucede es de que son dos puntos de vista respecto de las mismas cosas. Vaya, ¿cómo es posible que por un lado la Biblia diga que Dios es amor y por el otro lado diga que es fuego consumidor? Sencillo, es las dos cosas. Es las dos cosas. Porque Dios es amor, pero no es un amor ciego. O sea, no es el tipo de amor ese de que, por ejemplo, así como a veces se ven los penales, ¿verdad? De que agarran a las personas cometiendo delitos y las mamás diciendo, no, mi niño es inocente. Dios es amor, pero su amor no es ciego. Ahí es donde entra la parte del fuego consumidor. Pero, pero, cuando la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, no es un iracundo descontrolado, ¿verdad? Porque si Dios fuera un iracundo descontrolado, la humanidad o el universo como nosotros lo conocemos, hace tiempo que no existiría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros notamos en las Escrituras que en Primera de Juan, primeramente nos dice que Dios es amor y después nos dice que Dios es fuego consumidor, la verdad que es las dos cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Que una limita a la otra. Vaya, Dios es amor, pero no es un amor ciego. Dios es fuego consumidor, pero no es una ira descontrolada. Entonces es por eso de que cuando nosotros vemos esta situación, que tal vez algún incrédulo podría decir, ah, mire, aquí la Biblia se contradice. Al contrario, son dos puntos de vista que a la hora de las horas, si nosotros los vemos bien, son complementarios, pues, son complementarios. Por eso le comentaba al decirle eso, de que bueno, y entonces, ¿y Dios qué es? ¿Es amor o es fuego consumidor? Es las dos cosas. Es las dos cosas. Pero lo que sucede en la persona de Dios, ¿qué es? Que hay un equilibrio entre ambas cosas. Hay un equilibrio entre ambas cosas. Dios es amor, pero no es un amor mojigato. Dios es fuego consumidor, pero no es una ira descontrolada. Entonces, prácticamente lo que hace cada versículo es poner un límite o un equilibrio de hasta dónde puede llegar cada una de esas situaciones. Vaya, eso por ejemplo, y otro caso siempre de los puntos de vista. A veces, por ejemplo, en la Biblia se ve que el hombre es mortal, el ser humano, y hay en otros que dice que es inmortal. Bueno, y entonces pongámonos de acuerdo, o somos mortales o somos inmortales. La verdad que somos las dos cosas, pues, porque nuestra carne es mortal, pero nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales. Entonces ahí como que tiene que ver un poco la cuestión del punto de vista. La cuestión del punto de vista. Otro pasaje que también donde nosotros podemos ver el punto de vista, nosotros lo notamos acá, mire, ve. Hermano Jaime, ¿será que nos puede ayudar con Romanos 4 del 4 al 5? Hola. Ok. Pastor, disculpe, voy manejando. Ah, vaya, perfecto, no se preocupe. Hermano Efraín, Disculpe, sí, no se preocupe. Ahí sí, cuando llegue ahí nos dé el mensaje para que nos pueda colaborar. con gusto. Hermano Efraín, nos lee Romanos Y 4 amén, del 4 al pastor. 5, por favor. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora hágame Am- un favor, léame estos otros dos, Santiago 2:14 y Santiago 2:22. Amén, pastor. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No veis, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Amén, pastor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando decimos de que a veces las aparentes contradicciones tienen que ver con los puntos de vista, lo siguiente, vaya, este caso que tenemos acá entre los pasajes de Romanos y de Santiago es como la misma situación que tenemos entre la primera de Juan y Hebreos. ¿Cómo así? De que en el caso de Romanos, cuando dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo lo ve desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios,
la fe sola es más que suficiente. Santiago no lo ve desde el punto de vista de Dios, sino que Santiago lo ve desde el punto de vista testimonio. Por eso es de que en Santiago 2.14, mire, si usted lee en Santiago 2.14 y quiero darle esta idea, dice, si el pasaje dijera, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? Yo le diría que hay una contradicción. Pero el pasaje no dice así. El pasaje dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Santiago no lo está viendo desde el punto de vista de Dios. Santiago lo está viendo desde el punto de vista testimonio de aquella gente que se llena la boca diciendo, no, mire, o como un caso que me estaban contando un día de esto, de una persona que dice, yo creo que ya conozco el 90% de Dios, va. Sí, bonito se oye eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Santiago está viendo la cuestión esa desde el punto de vista, desde el punto de vista de aquella gente que solo es palabra, pero no es acción. Por eso es que dice, ¿de qué aprovechará? Y mire, y aquí está la parte, si alguno dice que tiene fe. O sea, el pasaje no dice si alguno tiene fe. No, dice si alguno dice que tiene fe. Y luego el 22 termina de amarrar la idea. Dice, mire, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Una de las causas de las aparentes contradicciones bíblicas tiene que ver con los puntos de vista. ¿Desde qué punto de vista se ve? ¿Verdad? En la primera que estábamos viendo, por ejemplo, cuando Juan dice que Dios es amor, y en el caso de Hebreos, cuando dice que Dios es fuego consumidor, ¿qué es lo que sucede? Es un equilibrio entre ambas cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Romanos y de Santiago, que Santiago dice, mire, Pablo dice, la fe es más que suficiente. ¿Por qué? Porque Pablo lo ve desde el punto de vista de Dios. Pero Santiago, que lo ve desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de aquel tipo de gente que solo le gusta hablar, pero no le gusta actuar, entonces es que Santiago tiene esa situación de que dice que de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Entonces, Perdón, antes, pastor. a ver, dígame. Sí, Santiago se refiere a la actuación de los gobernantes de aquel entonces, ¿verdad? El contexto que él está hablando, del comportamiento y la actuación de ellos como abuso de autoridad, si lo traemos a nuestro tiempo, ¿verdad? Abusar de la autoridad y hacer cosas que a ellos les parecía. Tal Y vez no tanto. pensaban, Ajá, dígame. ¿Y pensar? y pensaban que estaban actuando bien, ¿verdad? De acuerdo desde el punto de vista humano. O sea, los actos, ¿verdad? La fe es el resultado de las buenas obras, sería el resultado del cambio, ¿verdad? Esa fe. Por eso dice, si alguno dice que tiene fe, ellos, no, ellos decían tener fe, pero sus actos eran otros. O sea, habían Era, distintos, como dijo Jesús, ¿verdad? Por sus frutos os conoceréis. Y en cambio, Pablo se refiere a las obras de la ley, ¿verdad? Las obras de la ley mosaica. ¿Será así, pastor? algo por el estilo, aunque fíjese que Santiago tal vez no hace tanto, o sea, no lo limita tanto a los gobernantes, sino a toda aquella persona que su fe nada más es de boca, pero no de acción. Fíjese que usted mencionó una cita que es muy, muy bonita en que incluso hace una armonización perfecta, cuando las escrituras dicen haced fruto digno de arrepentimiento. O sea que si una persona realmente se ha convertido, se va a ver. Es lo que, por ejemplo, ocurrió con Zaqueo, de que cuando Zaqueo entregó su vida al Señor, ¿qué fue lo que dijo? La mitad de mis bienes doy a los pobres y a los que les debo les voy a pagar hasta 4 veces lo que les debo. Entonces, qué es lo que él estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era dando algo que la gente podía ver para que quedara claro de que efectivamente el Señor había obrado en su vida. Entonces, vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? No es que haya una contradicción entre los pasajes,
son diferentes puntos de vista. Y ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuál es la razón, o sea, por qué en la Biblia existen todos estos pasajes. Porque fíjese que por extraño que parezca, todos estos pasajes existen adrede. O sea, no es de que, mire Dios que no se dio cuenta lo que puso allá va. O sea, no se dio cuenta que en Primera de Juan puso que Dios es amor y que al escritor de Hebreos le dijo que era fuego consumidor, que Dios no se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Y fíjese que el hecho de que existan este tipo de pasajes en las Escrituras invita a pensar de que están adrede y que cumplen una función. Ya vamos a ver más adelante cuál puede ser esa función. Pero sí podemos ver de que a veces los pasajes, esas aparentes contradicciones que la gente dice, tienen que ver un poco con los puntos de vista. Fíjese que también, por ejemplo, y vamos a seguir por acá, permítame. Otra de las causas de las aparentes contradicciones tienen que ver con los modismos. Tienen que ver con los modismos. ¿Cómo así con lo de los modismos? Vaya. Dice, siendo de este tipo el genio y los modismos de los orientales, dice, no puede extrañarnos que sus metáforas e hipérboles se sobrepongan y choquen entre sí, y que encontremos a David, por ejemplo, llamando en una ocasión a Dios una roca, en el Salmo 42:9, y en otra referirse a sus alas y plumas. Es como para decirle, mira, ponete de acuerdo, ¿va? Ponete de acuerdo, porque en una parte decís que Dios es roca y en el otro decís de que te va a cubrir con sus plumas y que vas a estar debajo de sus alas. O es áspero o es suave, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué están esa clase de imágenes? Estas imágenes tan usadas y libres, cuando son apropiadamente interpretadas, dan un sentido sumamente apropiado. Por otra parte, esas figuras del lenguaje son generalmente evidentes a cualquier mente juiciosa, que verá su sentido de manera transparente y no pueden ser honestamente empleadas por el escéptico como constituyendo discrepancias. Porque vaya, cuando la escritura dice de que Dios es una roca es porque es apoyo. Pero cuando dice de que Dios nos cubre con sus plumas y que vamos a estar debajo de sus alas, ¿a qué hace referencia? A una protección cálida. Entonces a la hora de las horas, mire, y esos pasajes de las escrituras se contradicen. No, siempre está lo de los puntos de vista, pero en este caso lo hace precisamente utilizando modismos de que a la hora de las horas, pues como que como que es de entenderlos un poco, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, una ¿Verdad, situación, pastor? a ver, dígame. Y también, ¿verdad? Que cómo se llama es porque como la literatura judía es muy diferente a la de nosotros, ¿verdad? Porque en el cambio de nosotros, cuando decimos que hay una rima, ¿verdad? Es algo que se parece, que Ujú. como dicen los abogados, una analogía, ¿verdad? Algo que se acerca. Pero en el caso de ellos, de lo que lo que son se me ha ido la palabra, pastor, pero sí, cuando hay algo así, como una rima, un ejemplo, pero se me fue la Sí, palabra. correcto. Sí, Ujú. es muy diferente al entendimiento y la escritura de nosotros. Ahí es donde quedamos cortos en el modismo, ¿verdad? De hecho, las rimas en los salmos son muy diferentes, por ejemplo, a cómo nosotros las tenemos en la actualidad. Entonces, a la hora de las horas, como que hay que comprender un poquito de que prácticamente, si es hablando acerca del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que sucede? El último libro del Antiguo Testamento se terminó de escribir en el año 400 antes de Cristo. Entonces, estamos leyendo una literatura que tiene una serie de situaciones que para nosotros, lectores en el siglo XXI, como que nos es un poco, o sea, hay que ir un poco al trasfondo, pues. Hay que ir un poco al trasfondo para poder entenderlas, que es, por ejemplo, la situación esta de los famosos 3 días y 3 noches de Jesús vaya, porque Mateo 12:40, ¿qué es lo que dice? Que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, dice, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, claro, hay quienes entienden que son 72 horas. Y de ahí sacan la conclusión, entonces, por ejemplo, de decir que Jesús murió miércoles. Pero ¿qué es lo que sucede? Si a la hora de las horas entendemos que lo que hay ahí es un modismo, entonces, claro, a veces la gente se asusta y dice, ¿y cómo puede ser eso de que sea un modismo? Nosotros tenemos modismos. Le voy a poner un ejemplo. Vaya, si yo le digo a usted,
que la próxima reunión va a ser dentro de 8 días, todos entendemos que va a ser el próximo jueves. Es Pero yo le correcto, aseguro, pastor. pero yo le aseguro que alguien que no esté familiarizado con ese modismo dice, se van a reunir dentro de 8 días, entonces la reunión va a ser el viernes. Porque si lo vemos de aquí al otro jueves, no hay 8 días, hay 7 días nada más. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos ese modismo de que ya sabemos de que nos vemos en 8 días, entendemos que es el próximo jueves y no que va a ser el próximo viernes. Entonces, en el caso de los famosos 3 días y 3 noches, lo que sucede es de que, vaya, ¿cómo se cumplen esos 3 días? La tarde del viernes, entre las 3 y las 6 de la tarde, hacen un día. Todo el sábado, que comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado, hacen el segundo día. Ya del sábado a las 6 de la tarde ya era domingo. Entonces, así es como salen los 3 días, pues. Pero vamos a la cuestión de que, ¿qué es? Perdón, pastor, Es un modismo. A ver, perdone, dígame. la curiosidad. A ver, En este, dígame. en este aspecto es de ver el pasaje bíblico, el tiempo, ¿verdad? La cultura a qué se estaba refiriendo Claro, para no cometer errores. Allí ya claro. nos amplía el panorama y vamos a conocer, mejor dicho, perdón, la realidad, ¿verdad? Del contexto. Ahora, detalle importante, precisamente la idea que nosotros nos preparemos para hacer esto, ¿qué es? De que cuando alguien nos pregunte que no nos quedemos callados, a qué decirnos, mire, fíjese que, o tal vez una risa nerviosa o lo que hace alguna gente, por eso veíamos algunos pasajes al principio, alguna gente se enoja. No, y el apóstol Pedro dice con mansedumbre y reverencia, o sea, no se enoje. No se enoje, sino que dé la explicación con calma. ¿Verdad? Porque a veces hay algún tipo de personas que cuando hacen ese tipo de preguntas, lo hacen con la idea que usted se enoje. Y una de las cosas que hay que procurar es no enojarse. Entonces, vaya, ¿qué es lo que sucede? Volviendo otra vez a la cuestión esa de los modismos, tenemos eso de lo de los 3 días, que no son 72 horas, pues, sino que ellos tomaban partes del día como días completos. Nosotros también tenemos ese modismo en español de los 8 días, de los 8 días, y no son 8 días, sino que solo son 7, ¿va? Dígame, hermano Douglas. Hola. Hola, 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 pastor. Mire, Di- dos preguntas. A ver, Una, al principio usted estuvo hablando de las posibles contradicciones que o de tiene las la Biblia causas. Ujú. o de las causas y se me venía bastante a la mente las contradicciones o las causas que pudiesen haber ocurrido en el relato de las 10 plagas, de que dice de que al principio Dios le dice a Moisés que él iba a endurecer el corazón a Faraón, pero en los relatos ya aparece diciendo de que el Faraón endureció su corazón. Correcto, correcto. Y fíjese que ahí lo que sucede es de que ya propiamente Dios empezó a meter mano a partir de la quinta plaga. O sea, usted ve a partir de la sexta, perdón. Usted ve las primeras 5 y ¿qué es lo que dice? Faraón endureció su corazón como Jehová lo había dicho. A Ajá. partir de la sexta, entonces dice Dios endureció su corazón, pero ya Faraón ya había endurecido su corazón las primeras 5 veces. Ahí ocurre, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice en Segunda Tesalonicenses, cuando dice de aquellas personas que no creen a la verdad, ¿qué es lo que sucede? Dice, Dios los entrega a la mentira. O sea, ya tuve, porque imagínese, Sí, 5 milagros y no creer, no, mire, entonces no, porque, ok. porque, porque yo te estoy tendiendo la mano y vos no querés hacer nada al respecto. Dígame. Pero pudieron haber pasado las dos situaciones entonces, ¿verdad? Claro, claro, pero ¿qué es lo que sucede? Es precisamente parte del asunto de ver, vaya, porque cuando Dios dice yo endureceré el corazón, sí es cierto, Dios endureció su corazón, pero no desde la primera plaga, desde la sexta. Oh, En ya. las primeras, en las primeras 5, el faraón él solito se puso la soga al cuello. Mire, pastor, yo sé que esta no es una contradicción, pero y no sé si entra el tema
y si no, pues otro día será, pero en el Génesis, cuando en el primer capítulo, en el 2 creo yo que narra la creación y posteriormente se vuelve a narrar la creación. Es correcto. No, pero fíjese que entra en esa categoría. De hecho, en uno de los libros que les he recomendado se habla acerca de ella. Porque lo que sucedió fue de que el capítulo 1, digámosle así, describe la creación en general. Ya en el capítulo 2 ya se entra a la creación, pero en el detalle específico. ¿Cuál? La creación del hombre y de la mujer. Entonces, claro, el hombre y la mujer fueron creados en el sexto día, según Génesis capítulo 1, pero no se entra en mayores detalles. Ya en Génesis, en el capítulo 2, que ya se entran a los detalles, mire cómo fue que lo hizo. El hombre lo formó del polvo de la tierra, a la mujer lo que hizo fue de que hizo que Adán cayera en un sueño, le sacó una costilla y de ahí le hizo la pareja. Entonces, no es que sean contradictorios, sino que son detalles complementarios. El capítulo 1 solamente describe el hecho y el capítulo 2, ¿qué es lo que hace? Da los detalles, Okay. ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero es ahí donde vamos al asunto y le voy a comentar una cosa, aunque lo voy a decir más adelante, pero le voy a dar el spoiler ahorita. Gratis. Sí, sí, sí. Pastoralmente es bueno que nosotros expliquemos estas contradicciones en los cultos. Fíjese bien, pastoralmente es bueno que nosotros las expliquemos en los cultos. O sea, que no, vaya, ese caso que yo les ponía a ustedes de que, por ejemplo, que la Biblia dice que Dios es amor y que es fuego consumidor, yo lo he predicado en iglesias, explicando la solución de ese problema. ¿Qué es lo que gano? Dos cosas. Primero, el hecho de que la gente aprenda. Y la segunda cosa que gano, que comprenda el hecho de realmente cómo es Dios, de que Dios es amor, pero no es un amor ciego, que Dios castiga, pero no es un juicio iracundo. Entonces el hecho de comprender de que Dios tiene ese equilibrio en su forma de ser, para nosotros, pues la verdad que es una situación bien importante, pues. Entonces es por eso que una de las cosas, por ejemplo, que nosotros de tanto en tanto en el ministerio donde nosotros estemos, no está de más que expliquemos algunas de estas contradicciones, porque a la hora de las horas también tienen enseñanza, pues. Dígame, hermana Gladys. Fíjese, pastor, que sobre este tema yo veía bueno, ahí en TikTok, un pastor que le hacían una pregunta y él dijo, voy a responder esta pregunta. Y era una aparente contradicción. Y le Ujú. decían, ¿por qué Pablo decía que la salvación era por fe, por gracia? Y Pedro dice, el justo con dificultad se salva. Ok. Entonces, él explicaba que son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? Porque Pedro lo que está diciendo es que en esta tierra, aunque seamos salvos, pero vamos a pasar por muchas dificultades, ¿verdad? Pero no que las estamos pasando para ser salvos, sino ya somos, pero hay dificultades que pasamos en esta tierra. Y el apóstol Pablo está hablando de que la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces, me pareció bien interesante y dije, yo se lo voy a comentar en la clase. No, y de hecho esa es la manera en la que se resuelve esa aparente discrepancia. Pero mire qué bonito la actitud del pastor, responderla. Sí. Porque sabe qué es lo que sucede y porque, por ejemplo, insistía en el caso del ministerio de Jesús, que qué era lo que hacía Jesús, respondía a las discrepancias. Y le digo, yo a veces he pensado, por ejemplo, en esa situación que le plantearon los saduceos de la mujer que se había casado con los 7 hermanos. Yo Ujú. le aseguro que esa pregunta a más de algún fariseo lo han de haber hecho sudar helado, ¿va? Porque claro, como había pleito entre ellos, ¿va? Según ellos, ¿qué era lo que pasaba? Cuando le hicieron la pregunta a Jesús, pensaron de que a Jesús lo iban a callar. Con lo que no contaban era que Jesús tenía una respuesta y Eran preguntas fundamentada, poderosas. y fundamentada en las escrituras. Pero vamos al asunto, es lo que le estaba mencionando, que pastoralmente no es aquello de que no, nosotros no debemos de hablar de estas cosas. Al contrario,
el hecho de que abordemos estas aparentes discrepancias y que las resolvamos es una manera precisamente en la que nosotros podemos conocer algo, otros aspectos de las escrituras que a veces se descuidan. Dígame, hermana Claudia, perdón. Buenas noches, Buenas noches. doctor. ¿Y será que nosotros estamos viéndolo desde un enfoque que no debería de ser el objetivo principal de la escritura? Porque quizás lo vemos como contradicción, pero en la verdad son complementos. Así O es. sea, no es que la fe o las obras, no es, si yo tengo fe, si yo he creído en Cristo, si yo he muerto a mí mismo, si yo he tenido ese nuevo nacimiento, si ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces las obras son más que necesarias, ¿verdad? No Digamos, por, salen casi como en automático. sí, no por salvación, sino como Ujú. resultado, como consecuencia a esa nueva vida. Igual cuando Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Quizás el tema es darle el enfoque siempre complementario, no Así es, contradictorio. así es. Y fíjese que una de las cosas que llama la atención, y por eso les comentaba que les voy a explicar eso más adelantito, es que hay demasiados pasajes así en la Biblia para que sea casualidad. Es que son demasiados. Pero entonces, ¿qué es lo que ha invitado a los teólogos a pensar? El hecho de que hayan tantos pasajes en la Biblia que tengan esas características, quiere decir de que Dios las ha puesto adrede. Vaya, porque por ejemplo, en ese caso que estamos viendo, de que en una parte se nos dice que la salvación es por fe y en la otra cosa se nos habla de que las obras que son importantes, no es contradictorio, es complementario. Mire qué bonito lo que nosotros haríamos, por ejemplo, al resolverla ante una congregación, al resolverla ante, digamos, aquellas personas que, digamos, un grupo de líderes, un grupo de mujeres, o que usted predique en una cárcel, lo que usted sea. Mire la enseñanza bonita que podríamos dejar, primero que la resolveríamos. Ya desde ahí ya vamos bien. Primero que la resolveríamos y segundo que la gente aprendería de que, mire, es que no es todo de que aunque es cierto que aunque la salvación es regalada, pero se demuestra. Vaya, eso yo a veces eso de las obras, yo lo veo así como por ejemplo en el caso del cuerpo humano. El cuerpo humano solo por existir llega a una edad en la que sucede, comienza a crecer, comienza a desarrollar, se comienza a preparar para la vida adulta. Entonces, así como las escrituras hablan acerca de la fe y de las obras, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente cuando una persona ha creído, las obras pues naturalmente salen, pues. Las obras naturalmente salen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al resolver esa contradicción, primero matamos el problema de la gente que, digámosle así, que ve la vida cristiana de una manera fácil. Y por otro lado, resolvemos el problema de la gente aquella que cae en una actitud farisaica. Ah, de que no, mire, que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, el entender de que la Biblia tiene los dos puntos de vista, ¿qué es lo que sucede? Nos ayuda a tener un conocimiento equilibrado de las doctrinas. Porque le digo, los pasajes que tienen esos puntos de vista aparentemente contradictorios son tantos que le digo, invita a pensar de que Dios hasta como que los ha puesto adrede. O sea que como, ¿Verdad, como, pastor? como que la idea es precisamente generar esa discusión. Dígame. La fe produce obras. Claro. Debería, o sea, debería, ¿verdad? Debería si lo creemos, Es que es ¿verdad? Si lo creemos. natural, es natural. O sea, Sí, no tienen ni que empujarlo ni que forzarlo, sino que una es consecuencia de la otra, ¿verdad? Una es consecuencia de la otra. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Precisamente al entender de que los dos puntos de vista que nos dan las escrituras no son contradictorios, son complementarios. O sea que la fe para salvación es suficiente, pero la fe como testimonio, como lo que la gente va a ver, se tiene que demostrar en obras. Que era lo que le pasaba a José, por ejemplo, que dice la escritura, mas Jehová estaba con José, y que dice la escritura después, y vio Faraón que Jehová estaba con José. Imagínese usted que la presencia de Dios se ve a través de la vida de una persona.
Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es eso? No, no son puntos contradictorios, son complementarios. Dígame, hermana Claudia. Yo lo veo en el milagro de el paralítico. Ujú. Dice, me llama la atención porque dice la palabra que que bajaron al paralítico por el techo, ¿verdad? Y dice, Jesús vio la fe de ellos. Y yo me pregunto, ¿la fe se puede ver? La Pues fe al no se parecer, ve. pues al parecer, por lo menos los pasajes, bueno, mejor deme el punto de vista, no Ajá, quiero pero adelantarme a algo. la fe no se ve. Ujú. Lo que se ve son las obras de la fe. Así es. Jesús Así- vio la obra de los amigos del paralítico, de que tenían fe. O sea, yo puedo decir, yo tengo fe, tengo fe, tengo fe, pero si yo me siento y no hago nada, ni Dios se va a enterar si yo en realidad tengo fe. Y claro por que eso es sí, que mucha gente dice, y esta gente como se dice cristiano y no lo demuestra. Tienen razón, claro. porque lo Y, primero que se debería demostrar es la obra de la fe. y es que eso, fíjese de que incluso desde la conversión empieza eso, de que vaya, por ejemplo, a veces hay personas que dicen, si yo creo en Dios, ay, y entonces si usted le pregunta, mire, ¿y usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. ¿Y usted cree que Jesús resucitó al tercer día? Sí, Jesús resucitó al tercer día. ¿Y por qué no da el paso de recibir a Cristo? ¿Por qué razón? Porque lo que tiene esta persona es información, pero no ha actuado en base a esa información. No ha dado el paso, no ha dado el paso donde la fe se convierte en acción. Entonces es ahí donde tenemos la cuestión esa de que precisamente, bueno, ¿y cómo es que la Biblia dice que la fe sin obras es muerte? Y por el otro lado que dice que al que no obra, la fe les contaba por justicia. Porque ambos conceptos son ciertos y no son contradictorios, son complementarios. Entonces, a la hora de las horas, le digo, nosotros, vaya, ese pasaje que citó también usted me parece muy interesante, donde el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es totalmente cierto. Lo bonito del caso, ¿sabe qué es? Que nosotros no solo podemos, sino que debemos abordarlos en las predicaciones. Porque fíjese que yo a veces les insisto en una frase que en algún momento le escuché a un predicador, o a un profesor, perdón, que decía, nada en la Biblia está escrito solo porque sí. O sea, si está allí, hay que predicarlo, definitivamente. Si está allí, hay que predicarlo. Ahora, tal vez lo que sí hay que hacer, y eso sí, hay que prepararnos para hacerlo. Pero si está allí, hay que enseñarlo, ¿verdad? No tenemos por qué huirle. Y como le comento, vaya, precisamente esta situación, vaya, quizás el caso que tenemos, que digámosle así, es el caso que ha generado un poco más de discusión ahorita, es la cuestión de la fe y de las obras. Yo le aseguro que si lo discutimos, mucha gente hasta puede aclarar conceptos, ¿verdad? Porque tal vez tenía una idea muy legalista o tenía una idea muy blanda respecto de lo que la salvación significa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de entender de que la Biblia nos menciona las dos cosas, ¿a qué nos ayuda? A que nosotros podamos tener una fe equilibrada. Y ese es el asunto importante. Entonces tenemos ese aspecto de los modismos. Y fíjese que esta creo que le va a encantar porque en más de alguna ocasión me la han preguntado, pero hoy la vamos a ver con un poquito de detalle. Y es esta, mire. Resulta, permítame, fíjese que hay una diapositiva que no está, pero se la voy a comentar, porque el pasaje que yo tenía ahí para discusión es cuando en el libro de Samuel dice de que Jehová incitó a David a hacer el censo. Y en el libro de Crónicas dice de que fue Satanás el que lo incitó. Entonces, la diapositiva que ahorita veo que no está es precisamente donde yo ponía los dos pasajes primero para mencionar la aparente contradicción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde vamos al asunto de que es el punto de vista de Dios. Es el punto de vista de Dios. Porque cuando en el libro de Samuel dice de que fue Jehová el que incitó a, a David a hacer el censo,
¿Qué es lo que sucede? Desde el punto de vista y cuando en Crónicas dice que fue Satanás el que lo hizo, ¿qué es lo que sucede? No son contradictorios, son complementarios. ¿En qué sentido fue que Dios lo hizo? En que Él se hizo a un lado para que Satanás lo pudiese tentar. Porque una de las cosas que dice el pasaje de Samuel, y usted lo puede checar después, que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra David. Ahora, lo que sí está aquí, y déjeme comentarle un poco al respecto. Cuando usted se encuentre con contradicciones bíblicas, vaya, primero yo le he recomendado 2 libros, que son los libros que están allá al principio, en las presentaciones del principio, pero últimamente nosotros podemos utilizar también la inteligencia artificial para poder discutir ese tipo de problemas. Entonces, ese caso de David, que por qué en Samuel dice que Jehová lo incita y por qué Crónicas dice que Satanás lo incita, fíjese que en la inteligencia artificial está esta explicación. Dice, el pasaje de segundo de Samuel es uno de los relatos más complejos y debatidos del Antiguo Testamento. Para entender por qué ocurre el conflicto y por qué hacer un censo se consideró un pecado tan grave, es necesario analizar todo desde la perspectiva teológica, narrativa e histórica. Porque dice que la ira de Dios se encendió otra vez. La expresión otra vez o de nuevo remite a juicios y disciplinas previas, porque en capítulos anteriores está la explicación de que por qué otra vez. Quiero ver. Dice, sobre la nación que se narran en los capítulos anteriores, como la hambruna de 3 años en el capítulo 21 por el pecado de Saúl. El problema de la incitación. El texto en segundo de Samuel dice que la ira de Dios se encendió contra Israel e incitó a David. Sin embargo, el relato paralelo en Crónicas dice que es Satanás el que se levantó para lograr incitar a David a hacer el censo. La hermenéutica bíblica explica esta aparente contradicción bien bajo la doctrina de la providencia divina, el pecado previo del pueblo. La ira de Dios ya estaba encendida contra Israel por un orgullo, impiedad o rebelión no detallados. La causa primaria versus la causa secundaria. Dios en su soberanía permitió, causa primaria, que el enemigo o el propio o el propio o el propio deseo del corazón de David actuaran. Al retirar su restricción a la tentación, expuso la falta que ya residía en el monarca y en el público. Y fíjese que todavía agrega este otro detalle. ¿Por qué se culpa a David de hacer un censo? Hacer un censo en el Antiguo Testamento no era intrínsecamente malo. O sea que el pecado no fue ese, el hecho de censarlo. En el libro de Números, Dios ordena censos. Sin embargo, en el contexto de segundo de Samuel, el censo de David lo hace pecaminosamente por 3 razones principales. 1. Autodefensa y orgullo militar. David no pidió un censo en toda la población por motivos fiscales o administrativos o administrativos civilizados. Ordenó a Joab contar específicamente a los hombres aptos para la guerra. O sea que lo que David quería saber en ese momento es cuántos soldados activos tengo. Tras décadas de victorias militares, el corazón de David cayó en la tentación de confiar en la fuerza de su ejército en lugar de la protección de Dios. Pasó de decir, el Señor es mi roca y mi fortaleza, a querer cuantificar su poder militar. Y esta otra cosa es bien interesante, mire, la transgresión del principio del dominio del rescate. En la mentalidad del antiguo cercano oriente y la ley mosaica, un rey solo tenía derecho a contar lo que era de su propiedad. Pero el pueblo de Israel no era la propiedad de David, era propiedad de Dios. Israel pertenecía a Dios, no a David.
La ley estipulaba en Éxodo 30:12 que si se realizaba un censo, cada persona contada debía pagar medio ciclo como rescate por su vida para reconocer la soberanía divina y prevenir que viniera una plaga. David emitió sorprendentemente, perdón, David omitió completamente dice, este mandamiento ceremonial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la acción de David vemos el fallo de que él no los quería contar a todos en general, sino que él lo que hizo fue, mire, cuénteme, quiero ver cuántos soldados tengo. Y todavía Joab le dijo, mira, le dice, pero es que si Dios te va a bendecir, no tenés por qué contarlo. No dijo, yo quiero que los cuentes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la escritura que la palabra del rey prevaleció. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas nos topamos con una aparente contradicción que si la estudiamos bien, no solo la podemos resolver, sino que hasta nos deja una enseñanza de aquellas personas que muchas veces, sí, mire, Dios me bendice. Pues sí, pero porque el negocio va bien, pues. Espérese que baje el negocio a ver si sigue diciendo que Dios lo sigue protegiendo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos de que esa aparente contradicción, primero, puede ser resuelta. Y segundo, nos deja una enseñanza si profundizamos muy bien en el porqué. Porque David lo que hizo prácticamente al hacer el censo fue una cuestión de orgullo. Quiero saber cuántos soldados tengo. Y que no confías en la protección de Dios, pues. ¿No confías en la protección de Dios? ¿O en qué estás confiando? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, le diré, en este caso, pues cada uno de los puntos que están ahí, que están generados con inteligencia artificial, lo interesante es de que si usted analiza, son situaciones, una de dos, la misma inteligencia da citas bíblicas o que se pueden deducir de una manera, pues de que no estamos torciendo nada de las escrituras. Siempre con la precaución de que a la inteligencia artificial hay que tenerla vigilada, ¿va? Eso es lo único, pero que usted se puede auxiliar de esa herramienta a veces para meterse a estudiar ese tipo de pasajes que no le quepa la menor duda. Yo uno de estos días ocupé la inteligencia artificial para hacerle una pregunta bien interesante. Entre el cristianismo, el islam y el judaísmo, ¿cuál de las religiones será mejor? O sea, si yo fuese una persona no creyente, ¿por cuál de las tres me debería de ir? Y viera qué interesante, porque me dio una respuesta así bien, bien diplomática, ¿va? Pero vamos al asunto de que sí, en alguna medida, vaya, aunque hay literatura que resuelve, hay comentarios que muchas veces hablan acerca de estos puntos de vista, si usted necesita una respuesta más a la mano, pues ahí en ese sentido tiene la inteligencia artificial para poder meterse a ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito de las discrepancias? El hecho de que en la Biblia hayan tantos pasajes así invita a pensar de que no están por casualidad, sino que invita a pensar de que hay un porqué. ¿Cuál es una de las razones? ¿Cuál es una de las razones de las discrepancias? La primera, estimulan el intelecto. Implica que el predicador debe prepararse para desempeñar su tarea. Porque a veces hay quienes dicen, ay, es que predicar es bien fácil. Ajá, predíqueme uno de estos. No, es que mire, yo solo hablo del Salmo 23, yo solo hablo del Salmo 91, yo solamente hablo de la alimentación de los 5,000 y de Josué 1:9. Ajá, mire, pero la Biblia también tiene estos pasajes. No, es que eso es bien difícil. ¿Difícil para quién? ¿Para la congregación o para usted? ¿Para quién es difícil? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ve, por ejemplo, de que una de las cosas, por ejemplo, que formaban parte del ministerio de Jesús, que era resolver discrepancias, plantear problemas para que la gente pensara. Por ejemplo, en una ocasión dice la Escritura que llegan a donde el Señor y le dicen, mira, le dice, ¿y vos venís del cielo o de los hombres? Y mire Jesús lo que hace, crea otra pregunta para hacer debate. A ver, respóndanme ustedes, les dice, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres?
Y a ellos les quedó patinando el hámster, ¿va? Si decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creímos? Y si decimos que es de los hombres, la gente respeta a Juan y nos van a apedrear. Entonces optaron por la solución cobarde. No sabemos, fíjate, señor. Ah, pues yo tampoco le voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente una de las cosas que hace es de que cuando nosotros nos metemos a estudiar ese tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? Aparte de que de que logramos que la gente comprenda las escrituras, también precisamente generamos debate. A veces el debate hace que las cosas se graben mejor que la muy explicación. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones sobre por qué existen las aparentes discrepancias, bueno, le ponía de que deben ser explicadas por los pastores y maestros en las congregaciones. Y esto me llama la atención por lo siguiente. Mucha gente autodenomina maestro. Muy bien, maestro, se lo compro. Explique una aparente contradicción a la congregación y resuélvala. Ah, no, es que eso es bien complicado, eso requiere años de estudio. No, requiere preparación de su parte para enseñarlo bien, ¿verdad? Requiere preparación de su parte para enseñarlo bien. Otra de las razones, por ejemplo, sobre por qué existen las discrepancias en la Biblia es para demostrar que no hubo confabulación. Vaya, en el caso de los evangelios a veces ocurre la cuestión esa de que a veces hay 2 que 3 detalles en los que los evangelios difieren. Por ejemplo, en el caso del Gadareno, que un evangelio dice que son 2 y en el otro dice que es 1. Bueno, y a la hora de las horas eran 2 o 1. Eran 2. Pero el evangelio que habla solo de 1 menciona el más llamativo, menciona el más sobresaliente. Pero el hecho de que existan ese tipo de cosas así demuestra que no hubo confabulación. Porque si las narraciones de los evangelios fueran exactamente igual, palabra por palabra, ¿qué es lo que alguien podría decir? No, hombre, esta gente se puso de acuerdo. Pero el hecho de que en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias, y que todos en esencia dieran el mismo mensaje, una de las cosas que demuestra es que no hubo confabulación. Mire, Job escribió allá por el 1900 antes de Cristo y tenemos a Juan que escribió en el año 95 de la era cristiana. Todos están repartidos en todo ese periodo de tiempo, pero ¿qué es lo que nosotros notamos? Escribieron en diferentes épocas, escribieron en diferentes circunstancias, pero ¿qué es lo que sucede? Hay un hilo armónico en las escrituras. O sea, hay una línea que independientemente de la época, independientemente de quien lo diga, esa línea no se pierde. Hay un mensaje que no varía y entre otras cosas ese mensaje principal es Jesucristo. Entre otras cosas. Ese mensaje central, ese mensaje principal es Jesucristo. Entonces, el hecho de que existan esos pasajes así es precisamente para demostrar que no hubo confabulación. Y una de las cosas que le diré, si una persona se dice que se autodenomina maestro, ok, maestro, predique acerca de esas cosas a su congregación y resuélvalos. Hágalos que piensen, hágalos que aprendan. ¿Y cómo lo va a lograr? Lo va a lograr precisamente resolviendo esos pasajes difíciles. Porque imagínese usted, por ejemplo, vaya, retomando el caso de la fe y las obras. ¿Se imagina usted lo que la congregación va a aprender si los pone a discutir y después se las resuelve? Se lo aseguro que van a aprender mucho más si solo se pone a dar la explicación. Entonces, el hecho de que hayan tantos pasajes así, le digo a los teólogos, invita a pensar de que están adrede, con la idea que nosotros pensemos, que le pongamos cabeza y que para a toda aquella gente que piensa, no, hombre, si es que predicar es bien fácil. No, dice Pedro, los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras. La gente que no se prepara, la gente que no se actualiza, la gente que no está refrescando conocimiento, ¿qué hace esa gente? Lo que hace esa gente es que tuerce las escrituras. Y para nosotros no caer en eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar precisamente en ese proceso. Fíjese que también las aparentes contradicciones en la Biblia son una prueba de carácter moral. ¿Cómo así? Hay pasajes en las Escrituras que están puestos adrede
con la idea que la persona que no va a creer tropiece en él. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso, y déjeme leérselo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Por qué existen las aparentes contradicciones en las escrituras? Porque la persona que no va a creer va a decir, la Biblia se contradice. La persona que va a creer, ¿qué es lo que va a hacer? La va a tratar de resolver. Entonces como que Dios las ha puesto adrede. Vaya, mire, veámoslo de esta manera. Es como la profesión médica. Si ser médico fuera tan fácil, ¿por qué no todo el mundo estudia medicina? Pero ¿por qué casi nadie estudia medicina? Porque, ¿qué dice la gente? Es bien difícil. Es bien difícil. O, por ejemplo, porque nadie estudia ingeniería, ¿va? Dicen que una de las ingenierías más difíciles es la ingeniería biomédica. O sea, son los ingenieros que arreglan los equipos médicos de los hospitales. Esa es una de las ingenierías más difíciles. Yo conocí a un ingeniero biomédico hace años y me explicaba que en ese tiempo en el país a lo sumo habían 4. Porque es una ingeniería, pero son los que reparan las máquinas de rayos X, las de ultrasonografía, o sea, es una cosa, pero bien, bien picky. ¿Por qué casi nadie se mete a eso? Ah, es que es difícil. ¿No será que las dificultades en la Biblia están puestas adrede? ¿Verdad? Entonces le digo, el que existan tantos pasajes así, que tienen esos puntos de vista diferentes, que tienen ese tipo de situaciones así, bien podría ser que Dios los ha puesto como trampitas para que realmente la gente que quiere creer y la gente que le quiere conocer, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a meter el diente hasta que lo resuelva. La que piensa que el conocimiento de Dios es una cosa superficial o que predicar el evangelio es algo que cualquiera puede hacer, ¿qué es lo que va a decir? No, hombre, va a decir, esto es bien difícil, mejor me voy a dedicar voy a poner una pupusería, ¿va? Entonces, por eso es que en las escrituras están todo este tipo, perdón, están todo este tipo de pasajes así, porque se ve que Dios los ha puesto adrede para alejar a aquellas personas que pueden hacer mal uso de las escrituras. Las personas que van a hacer buen uso de las escrituras, ¿qué van a hacer? Le van a meter el diente y le van a pedir la guía y la ayuda de Dios para resolverlas. Esa es la diferencia. También fíjese que otra razón por la que están, que se entiende que por qué están esas aparentes contradicciones en las escrituras, es porque ayudan a valorar el contenido por encima del material. Eso tiene que ver un poco con la cuestión de los manuscritos, de que a veces hay quienes dicen, ¿y por qué no tenemos el puño y letra de Moisés? O sea, de que al final del Pentateuco dijera, firma Moisés, número de DUI tal. ¿Y por qué no tenemos eso? ¿Por qué no tenemos eso? Porque si lo tuviéramos, es muy probable que la gente dijera, no, mire, ese libro es tan santo que mejor ni lo toquemos, va, porque mire, ahí tiene la firma y el DUI de Moisés. Entonces, el hecho que tengamos nosotros la Biblia de la manera que la tenemos, tiene que ver precisamente para que valoremos el contenido por encima del material, porque de lo contrario creeríamos que es un libro tan santo que mejor ni lo leamos. Entonces puede usted darse cuenta de que a la hora de las horas, pues las aparentes contradicciones, pues como que cumplen una función en las escrituras bien importante, ¿va? Y le diré, yo le animo en ese sentido, yo ya lo he hecho de que a veces en predicaciones me he metido a esas aparentes contradicciones a resolverlas. Le digo, una de las que he usado mucho es esa de que Dios es amor y es fuego consumidor. Le aseguro que la congregación va a aprender mucho. O si usted se mete a explicar de que por qué por un lado dice que la salvación es por fe y por el otro lado dice de que hay que hacer obras.
Le aseguro que usted se mete a explicar eso y la congregación va a aprender mucho. Eso sí, prepárese bien, ¿va? Eso sí, prepárese bien. Pero yo le aseguro una cosa, que la congregación que escuche ese estudio de su parte va a aprender. Y no solamente eso, sino que usted va a ir desarrollando una fe más madura. Va a ir desarrollando una fe más madura. El escritor de Hebreos, cuando habla acerca de la madurez espiritual, tiene una palabra que a mí me desafía mucho. Dice que el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Y dice esto, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, una cosa precisamente que ayuda a que el cristiano madure, que es, hay que hacer lo que piense. Hay que hacer lo que piense. Y una de las maneras de hacerlo pensar, que funciona muy bien, es meterse a estudiar ese tipo de pasajes. Veamos. Eh, Vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de mencionarles el tema de la siguiente semana, pues entonces este es el momento donde la mesa está servida y ustedes son los que mandan. Hermana Gladys, dígame, perdón. ¿Influirá, pastor, en las aparentes contradicciones o discrepancias de la Biblia las traducciones? Un poco, un ¿Verdad que poco, sí? un poco. No tanto, pero habría que ver tal vez algún caso un poco específico. Vaya, porque por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Quizás el caso de Jonás, ¿verdad? De que precisamente quien le puso que era ballena era Martín Lutero, ¿verdad? Cuando tradujeron la Biblia al alemán. Reina Valera de 1909 todavía tiene esa situación. Claro, y es donde vienen los incrédulos y dicen, pero es que la garganta de la ballena es bien chiquita, que si usted le tira una manzana la atraganta. ¿Y cómo era que se iba a tragar a Jonás enterito ¿verdad? Entonces, ahí en parte son cuestiones que tienen que ver un poco con la traducción. Hay algunos casos que sí. Hay algunos casos que sí. Hermana Claudia, dígame. Como este es un tema espiritual, ¿verdad, pastor? Dice en Primera de Corintios 2 que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Sí, Entonces nuestro entendimiento para poder entender la palabra es limitado. Y solamente a través de la revelación que nos da el Espíritu del Señor es que nosotros podemos entender. Fíjese que había un pasaje que a mí no me gustaba de la Biblia y se lo confieso, no me gustaba, ah, porque para mí Jesús pues ¿verdad? Perdón, él dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados. sí. Pero la parte de Mateo 15, donde él prácticamente se ve que no le contesta a una mujer que llegó pidiendo ayuda, a mí eso me daba como, no me gustaba. ¿Qué está pasando aquí? Ajá, sí, él dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y porque a ella no le responde, ¿verdad? Pero pidiéndole al Señor entendimiento, ¿verdad? Y diciéndole, o sea, y la verdad es que es bien hermoso porque dice, bienaventurados los que tienen hambre, y cuando nosotros tenemos hambre por su palabra, Él es el que revela, y Él es el que aclara esas ideas. Y cuando yo estaba pidiendo, ¿verdad? Llorándole, Señor, pero, ¿y por qué no le contestaste, ¿verdad? Y el Señor me decía, ella dijo hijo de David. Sí, señora, ella dijo hijo de David. Sí, dijo hijo de David. Y ahí es donde él me aclaró para quiénes era Jesús el hijo de David. Era para el pueblo judío. Pero Sí, ella era sirofenicia. O sea, para ella decir hijo de David no significaba nada. claro. Entonces ella llegó fingiendo ser algo Mire que no era. mire qué interesante. Mire qué Entonces, interesante. Jesús por eso me contesta, no es que él no quisiera, sino que él no va a contestar oraciones si nosotros llegamos siendo algo que no somos, ¿verdad? Y ese es el aprendizaje que el Señor me dio, pero que es lo que quiero decir, que cuando hay algo que nosotros no entendamos, le podemos pedir al Señor que sea Él quien nos aclare y su Espíritu nos va a revelar. Es correcto. Y fíjese que por eso les mencionaba hace un momento la cuestión esa de que las aparentes contradicciones son prueba de carácter moral. ¿Por qué razón? Porque aquella persona que realmente no quiere conocer va a decir, no, hombre, esto no sirve. Pero ¿qué es lo que sucede con aquella persona que sí quiere conocer?
le aseguro que va a encontrar la respuesta. No solo la va a encontrar, sino que también incluso hasta le va a servir para poder comprender cosas de las Escrituras que de otro modo no las comprendería. ¿Verdad? Claro, el apóstol Pablo en ese pasaje de Primera de Corintios, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces se ve en ese aspecto de que si lo vemos desde el punto de vista de la capacidad, Dios nos ha capacitado para que podamos enfrentar esas aparentes contradicciones y resolverlas. Si lo vemos desde el punto de vista capacidad. Ahora, ¿qué es lo que implica? El resolverla. Ya que tenemos la mente de Cristo, ya que tenemos el Espíritu Santo, vaya, fíjese que quizás uno de los casos que es bien interesante en esta discusión, Daniel, que cuando Daniel se encontraba con cosas que no entendía, ¿qué era lo que hacía? Leía las escrituras, ayunaba, oraba, y en medio de toda esa situación, ¿qué era lo que hacía? Venía la respuesta de Dios. Venía la respuesta de Dios. Entonces, esas aparentes contradicciones, esas aparentes discrepancias, así se van resolviendo. ¿Verdad? Y puede ser que incluso nosotros, yo tengo dos que tres por ahí también, de que a esta altura de mi experiencia cristiana no tengo respuesta. Pero he encontrado la respuesta de otro montón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como he encontrado la respuesta de otro montón, las que en este momento tengo de que no las he podido resolver, seguramente más adelante se va a poder, ¿verdad? Seguramente más adelante se va a poder. Dígame, hermana Gladys. Referente a lo que usted está diciendo, ¿verdad? Podríamos poner como ejemplo lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 8 donde dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Así es, así es. Siendo desobedientes, dice, a lo cual fueron también destinados. Entonces lo que sucede es que eso que dice que tropiezan en la palabra, por eso es de que uno de los razonamientos que hacen estas gentes es de que todas esas aparentes contradicciones como que están puestas adrede para que el que no va a creer se dé con la piedra en los dientes. Mientras que aquel corazón que sí le busca, ¿qué es lo que sucede? Va a lograr resolver, va a lograr entenderlo. A mí me gusta, por ejemplo, esa frase que tiene el Señor antes de el pasaje conocido de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque en los versículos anteriores dice, todas las cosas me fueron reveladas por mi Padre, dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, dice, y a aquel, dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, como que está esa situación de que si nosotros realmente queremos conocer sinceramente a Dios, vamos a lograr resolver el problema porque su Espíritu Santo nos va a capacitar para que lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces le digo, eso es de que desde el punto de vista espiritual hace bien interesante el problema de las aparentes contradicciones, porque se ve que a la hora de las horas son tantas de que se ve que hasta como que puede haber un plan de Dios en ello. O sea que como que Dios deliberadamente nos dice, mire, esa cabecita que tienen ahí se las he puesto para que la usen, ¿va? A mí me gustaba antes un comercial que salía en la televisión de Estados Unidos que ponían unas mujeres que andaban en África cargando unos canastos. Y decía el comercial, durante mucho tiempo las mujeres han usado su cabeza, dice. Ahora están empezando a ocupar lo que está dentro de ella. Y era porque les estaban haciendo escuelas y todo para que ellas pudieran educarse y aprender a leer y cosas así por el estilo. Pero vamos al asunto ese que dice, antes las mujeres ocupaban la cabeza, dice, porque llevaban el canasto arriba. Ahora dice, están empezando a ocupar lo que está dentro de ella. Entonces se ve que una de las cosas que de parte de Dios está es precisamente el hecho que pensemos, po, que pensemos, que le conozcamos, que indaguemos, que ayunemos, que leamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lograr entender muchas más cosas de Dios que si no hiciésemos eso. Veamos una última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana. ¿Alguna última pregunta al respecto? ¿O todos estamos bien? Bueno, si todos estamos bien, ya más tardecito va a estar subido el video. Dígame, hermana Claudia. Perdón, ya entendí. Entonces, más tardecito va a estar subido el video
¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver y que lo puedan compartir libremente. Fíjese que para la próxima semana, después de esto que acabamos de hacer, vamos a tener un tema relativamente básico, pero también un tema relativamente importante, la paz de Dios. La paz de Dios. Porque una de las cosas, y me ha motivado precisamente a hablar acerca de esto, es lo siguiente. Hay mucho creyente que está estresado. Hay mucho creyente que está estresado. Y lo que a mí me llama la atención es de que, ¿por qué si las escrituras prometen de que tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, por qué hay creyentes estresados? ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana precisamente en el tema este que vamos a tener acerca de la paz de Dios. No me resta pues más que agradecerle el que no haya estado con nosotros, así que vamos a orar para terminar. Recuerde que más tarde va a estar subido el video para que usted lo pueda ver y compartir. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por los hermanos que se conectaron. Te pido que bendigas sus vidas, que proveas para sus necesidades, sana a los enfermos. Gracias te damos por este momento y porque tu palabra nos es guía y nos es luz en aquellas situaciones de la vida que no entendemos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, Gracias, pastor. Que le gracias, bendiga a pastor. todos. Dios le bendiga. Buenas noches. Bueno.